Hoy vamos a trabajar lo que son problemas de mecánica de fluidos. Entonces, importante, recuerden que había ciertos capítulos, ciertos subtemas de este gran tema de mecánica de fluidos que hay que abordar en la resolución de problemas. Vamos a tratar de hacer por lo menos uno o dos problemas por cada subtema para ver si abarcamos todo. El primer subtema era densidad. Entonces, recordemos que el libro habla de la densidad y presión, los trata en un mismo capítulo, donde decía que la densidad era la masa por unidad de volumen. Entonces recuérdense en la fórmula de densidad que era masa entre unidad de volumen, que fue una fórmula que se utilizó para los que están en el laboratorio de física 3. Vamos a suponer, eso sí, en los problemas que la masa se refiere a un material homogéneo. Homogéneo significa que está todo constituido con una cierta forma, no va a cambiar su masa, es un valor constante. Y un volumen, tiene un volumen definido, ¿no? Tampoco es un material que está cambiando a cada rato de volumen. La densidad, entonces, va a ser su masa entre volumen. Porque ¿qué pasaría si no es constante la masa y el volumen? Pues ya tendríamos razones de cambio con diferenciales y ya sería más cálculo lo que estaríamos resolviendo. También recuerden que hablamos de la gravedad específica, es la razón entre la densidad de un material y la del agua. Eso era importante también para resolver problemas. Y cuando hablamos de presión, recuerden que la presión era la variación de la fuerza en una unidad de área. Hablamos de la ley de Pascal, que la ley de Pascal nos decía que la presión que yo le aplico a una superficie, y si a la superficie está dentro de un fluido que está encerrado, entonces se va a transmitir esa presión sin disminución a todas las porciones del fluido. Eso lo habíamos hablado. La presión absoluta total en un fluido, hablamos de que era una P. Recuerden que no hay que confundir la letra P con la letra ρ de la densidad, que ρ es una letra griega. Entonces, la letra P sería presión absoluta. Tenemos presión sub M, que era la presión manométrica, que recuerden que la manométrica era la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y la absoluta es la suma de la manométrica más la atmosférica. Eso es lo importante acá para densidad. Vamos a hacer un problemita sencillo y después vamos a ir haciendo otros. Entonces, el primero que vamos a hacer es este. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, es un poco de oro en lingotes y me dan el área del metal. Vea que el área no se lo dan en metros cuadrados, sino que se lo dan en tres dimensiones: largo, ancho y espesor, y en milímetros. Entonces es 5 por 15 por 30 milímetros. Y la masa del lingote es de 0,0158 kilogramos, le dan la masa. El vendedor le dice que es oro. Para verificarlo, usted calcula la densidad media de la pieza. ¿Qué valor obtiene? Y le preguntan si fue una estafa. Entonces, lo que yo quiero es que calculemos entonces la densidad para ver si es oro o no es oro. Vean qué fácil saber si un material que le están vendiendo a ustedes es de cierta calidad. Nada más encontremos la densidad y comparémosla con la densidad del material. Ese lo quería hacer por una situación que yo he visto que se comete mucho error, más que todo en la conversión. Entonces, hagámoslo. ¿Cuáles son las dimensiones? Vean que las dimensiones son 5 milímetros por 15 milímetros por 30 milímetros, ¿verdad? Muy sencillo. Si multiplico eso 3 veces, me daría 5 por 15 por 30. Habrá gente que quiera convertir uno por uno a metros y luego hacer la multiplicación, que también es válido. Esto da 2250 milímetros cúbicos. Vean cómo se hace la conversión. Tengo 2250 milímetros cúbicos por, ustedes saben cuánto milímetros equivale a un metro, ¿verdad? Sí, Ok, entonces todo bien. Ahí va la conversión. Igual pueden utilizar 10 a la 3, porque en un metro hay 10 a la 3 milímetros. Al revés es que en un milímetro hay 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Eso es normal.
Mucha gente aquí ya da el resultado. Yo he visto eso en los exámenes. Recuerden que se había visto en física uno que cuando yo hago una conversión y es cúbica, tengo que elevar también lo que está del otro lado. Vamos a ver. Estaría dando 2,25 por 10 a la -6 metros cúbicos. Ahí estaría pasado a metros cúbicos. Vea que de milímetros cúbicos a metros cúbicos se hace más pequeño. Listo, ya lo tengo el volumen. Entonces vamos ahora con la densidad. La densidad solamente es masa entre volumen. ¿Cuánto me dice el problema? ¿Que es la masa? Pues 0,158 kilogramos. Esto entre el volumen, pues vamos a ver cuánto nos da. ¿Qué unidad es kilogramos entre metro cúbico? Si recordamos la tabla que venía en el libro, nos daba las unidades en kilogramos entre metro cúbico. Y si buscamos el oro tiene 19,3 por 10 a la 3. Y eso es 70. Entonces, al parecer no es oro, ¿verdad? Eh, el otro subtema, ¿verdad? Porque el de densidad es un tema sencillo, solo es una ecuación, densidad igual masa entre volumen. El otro subtema era presión en un fluido. ¿Qué ecuaciones eran las que teníamos acá? Teníamos esta que nos va a servir para encontrar la presión dentro de un fluido, qué sé yo, un objeto dentro de un vaso, dentro de una piscina, y solo vamos a considerar el fluido entre sí. Entonces obtenemos la presión. En la siguiente ecuación que tengo acá es para la presión en un fluido también, pero considerando la atmosférica, ¿verdad? Y el pedacito este que era densidad gravedad por altura, que es la altura que hay del fluido. Entonces, la diferencia de presión entre dos puntos sería esta ecuación, que es proporcional a diferencias entre altura. Y esta otra ecuación es cuando tenemos dentro de un fluido en reposo la influencia de una cierta altura de líquido más la presión atmosférica. Vean, es un tubo en forma de U. ¿Qué es lo que pasa? Que en uno de los tubos tenemos agua, aquí, eso es agua, y lo demás es mercurio. Dice que en ese tubo se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua sea de 15 centímetros. Calcule la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio. ¿Cuál es la interfaz? Es este pedacito de acá. Entonces, primero, la parte A, me preguntan cuál es esa presión en esa interfaz. Entonces, bueno, esa primera parte, vean que no es tan difícil porque en ese pedacito de interfaz, ¿qué es lo que tenemos encima? Solo tenemos agua y luego atmósfera. Entonces, en ese punto vamos a tener acá la presión atmosférica, ¿verdad? También ahí hay que ver qué me preguntan, porque recuerden que la presión absoluta en este punto de acá, o sea, en la parte A, la presión absoluta, que lo voy a poner solo P, va a ser la manométrica, que vean que me están preguntando por la manométrica en este punto de acá, más la presión atmosférica. Eso va a ser. ¿Cuál es la ecuación de la presión absoluta en ese mismo punto? Va a ser lo que haya de presión atmosférica, porque vean que esa parte tiene encima, imagínense que la presión es todo lo que hay encima de lo que yo estoy averiguando. Si es la interfaz que hay encima, la atmosférica, más ese pedacito de líquido o agua que tenemos acá. Entonces, pongamos más la densidad de quién sería en ese caso, del agua, por la gravedad, por la altura. Entonces, ¿qué me preguntan? Presión manométrica. Entonces, ¿qué es la presión manométrica? La presión absoluta menos la presión atmosférica. Recuerdan con esta ecuación de acá. Presión absoluta es manométrica más atmosférica. Me preguntan es
la manométrica. Entonces es P menos P sub 0. Entonces, de la ecuación de la ley de Pascal, ¿qué voy a hacer? Y nada más voy a mandar al otro lado la atmosférica. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Nada más la densidad del agua, la gravedad y la altura. Eso es lo que me están preguntando. Entonces vamos a ver si lo encontramos. ¿Cuál es la densidad del agua? Bueno, la densidad del agua la podemos ver de aquella tabla y nos va a decir que esa densidad es de 1000, que no nos dicen que sea agua salada. Casi es igual, pero es un poquito diferente. 1000 ¿qué? Kilogramos entre metro cúbico. Por la gravedad, bueno, siempre que estén en la Tierra van a utilizar 9,80. Y la altura, ahí me dicen 15 centímetros, pero ojo ahí, si están usando volumétricas, metros cúbicos y lineales metros, pues vamos a usar esa altura en metros. ¿Cómo sería? 15 por 10 a la menos 2 metros, pasando ya los 15 centímetros a metros. Eso me daría mi presión manométrica. Eso da 1470. Unidades, siempre que utilicen metros, kilogramos, todo este tipo de unidades, todo me va a dar en pascales. Recuerden que la unidad de pascal es lo mismo que decir, presión era fuerza entre área, newtons entre metros cuadrados. Entonces, como estamos trabajando newtons, que tiene kilogramos ahí adentro, y metros, entonces me va a quedar en pascales. Entonces, vamos con el punto B. Vea que ya ahora se pone un poco más complejito el problema. En el punto B me preguntan, calcule la distancia vertical H entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo, esta distancia. Eso es lo que nos preguntan. Apuntemos de una vez para tener este dato por acá de que esta presión es de 1470 pascales. La P, ¿verdad? La manométrica. Ahí lo dejemos. Ahora tratemos de calcular. ¿Cómo calculo yo esa altura H? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? De hecho, hicimos un problema que más o menos trataba eso, donde habíamos puesto un tubito y habíamos dicho que si la presión en este punto, sin importar qué líquido hay, es P1, y la de este otro punto es P2, al estar en una misma altura, pues P1 tendría que ser igual a P2. Eso pasa en nuestro problema. Vean que tenemos un tubo donde tenemos un punto ahí con una presión ya conocida, ¿verdad? Que es P. ¿De cuánto fue que nos dio? 1470 pascales. Una manométrica ahí. Esa es conocida, esa manométrica. Y del otro lado, pues tenemos un líquido con una altura H. Bueno, no es un líquido, sino tenemos una cierta altura H. Y, y lo demás es líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hay aquí de presión tiene que ser igual a lo que hay de este lado. O sea, esos dos lados tienen que tener la misma presión. Eso es una salvada porque me permite hacer lo que voy a hacer para resolver ese problema. Pongan ahí cuidado para que vean cómo lo vamos a resolver. Voy a borrar un toque de esto. ¿Ok? Si en esos dos puntos tenemos la misma presión, en esos dos puntos lo voy a hacer aquí para tener a la par el dibujo mejor. Entonces, yo puedo decir que la presión, vamos a ver, que la presión en el punto desconocido, aquí, va a ser, ok, presión, voy a llamarle P2, va a ser, ¿qué tenemos encima? Presión atmosférica, ¿no? Y la Ajá, atmósfera, más este pedacito de acá, ¿verdad? Esa altura que le voy a llamar H2, que esa la deberíamos de poner como densidad gravedad por altura, ¿cierto?
Lo que pasa es que vamos a poner densidad. En ese caso sería el agua, porque lo que tenemos ahí montado encima es agua y tenemos una gravedad, pero la altura no la conozco. Pero si ustedes ven todo esto de acá, mide 15. Entonces, ¿cuánto mediría ese pedacito? 15 menos h. Eso es lo que vamos a poner acá. 15, claro, 15 tratemos de ponerlo en metros, porque ahí me lo están dando en centímetros. Entonces, si lo pongo en metros, sería 0,150 metros menos h. Esta sería la ecuación para ese puntito de ahí. Entonces, la manométrica en ese punto, ¿verdad? Porque digamos, si ustedes van a igualar presiones, como la presión en este punto y la presión en este punto, tienen que igualar manométrica con manométrica o también pueden igualar absoluta con absoluta, pero no pueden igualar una manométrica con una absoluta, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Entonces, yo lo que voy a igualar, pues, son las manométricas. La manométrica en ese punto sería P2 menos P0. Recuerdan que hablamos que la manométrica es la presión absoluta menos la atmosférica. Y eso sería solamente la densidad del agua, la gravedad y esa altura, 0,150 metros menos h. Entonces, ¿a qué es igual eso? Pues eso tiene que ser igual a 1470 pascales. ¿Por qué? Porque en esos dos puntos tenemos la misma presión. Significa que la presión manométrica que teníamos en el punto, en este punto de acá, que son los 1470 pascales, tiene que ser igual a la presión manométrica que hay en este otro punto, que aquí está escrita, ¿verdad? Que está escrita aquí. Pues vamos a colocarla, a hacer esa igualdad. Densidad del agua, gravedad, ¿y qué era? 0,150 menos h. Ahora sí. Sabiendo eso, lo que nos queda nada más es realizar matemáticas para poder despejar de esta ecuación al valor de h. Da 0,139 metros. O sea, esto pasado a centímetros vienen siendo 13,9 centímetros. Ese es el pedacito de altura que hay acá. 12,59. Ese es el problema. El que vamos a hacer ahora, de hecho, esa es de la parte de problemas. Que vamos a hacer también es de fluido, bueno, de alturas y demás, de presión en un fluido, es el número 1221. 1221. Vamos a ver, dice un disco cilíndrico de más de... ahí se cortó. Bueno, voy a tratar de leerlo del libro. Dice, un disco cilíndrico de madera que pesa unos 45 newtons. Y tiene un diámetro de 30 centímetros. Vean que el disco que están hablando es este disquito de aquí arriba. Voy a tratar de... Es este disco. Ese es el que están hablando. Flota sobre un cilindro de aceite cuya densidad es de 0,850. Vea que ya les dan la densidad del líquido. Eso que tiene debajo, el cilindro es líquido. Entonces el disco está ahí flotando. Tiene 75 centímetros de alto el cilindro y tiene un diámetro igual al cilindro de madera. Significa que todo el líquido, todo va en el mismo diámetro, o sea, tienen un mismo radio de 15 centímetros, todo el disco, con el disco. Calcule la presión manométrica en la parte superior de la columna de aceite. Entonces, ¿qué es la parte superior de la columna de aceite? Es este pedacito de acá.
Vamos a ver. Recuerden la ecuación de presión manométrica. Es P menos P sub 0. Había una forma que era la densidad por la gravedad por la altura, ¿verdad? Sin embargo, en ese punto en específico, em, no puedo sacarlo con eso, por eso les dije que no siempre la manométrica se va a sacar con densidad de gravedad por altura. ¿Por qué no lo puedo sacar con eso? Porque no estamos hablando de un fluido con una cierta altura. Cuidado, cometen el error y ponen la altura aquí del disco, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el disco es sólido. Recuerden que los fluidos que vamos a trabajar son gases y son líquidos. Entonces tiene que haber otra manera de poder encontrar una presión ahí. También vimos la definición de presión como fuerza entre área. Entonces yo podría saber cuál es la presión que hay ahí y vean que si la calculo no estoy considerando la atmosférica, entonces se puede tomar como una manométrica. Recuerden que manométrico es no considerar la atmosférica. Entonces, ¿qué presión atmosférica habría ahí? El disco está haciendo una fuerza hacia abajo a un poco de fluido que tiene un área determinado. Entonces, esa fuerza, a alguno se le ocurre cuál es la que el disco le está haciendo al fluido. El peso, no sé. Correcto, ese es correcto, porque el peso es una fuerza que va hacia abajo y se está ejerciendo en ese fluido. Entonces, yo ya tengo ese dato de F, súper sencillo. Entonces, para el inciso A, nada más llego y le pongo 45 newtons. Ahora, el área, pues el área del fluido que está ahí debajo del cilindro es la misma que la del cilindro, ¿verdad? El área, como es un cilindro, el área es un círculo, ¿verdad? Ese es el área superficial en la cual se le está ejerciendo la fuerza. Entonces necesito esa área. ¿Y qué dato se ocupa para sacar el área de un círculo? Bueno, eso es algo que ustedes conocen muy bien, que el área para sacar va a ser pi r a la 2. Perdón, ahí se me corre el otro lado. Pi r a la 2. Entonces, esa área va a ser los pi y el radio, que son los 15 por 10 a la menos 2 metros, pasado a metros, a la 2. Recuerden que diámetro es 30, entonces el radio es la mitad. ¿Cuánto daría esa área? Eso da 0,071. A ver si está bien. No, 0,077 voy a poner, para ponerle más unidades. 0, bueno, aquí el área. 0,077 metros cuadrados. Entonces, la presión que va a ser la manométrica va a ser de 636. ¿Qué unidades eran newtons entre metros cuadrados? Pascales. Y así se resuelve el inciso A. Entonces, parecía que era algo largo, pero era algo sencillo. Nada más hay que entender el problema y leer qué está pasando. Entonces, presión también es fuerza entre áreas. Si es un objeto que está generando una fuerza, un área determinado, con eso puedo encontrar su presión. Vamos a ver ahora el inciso B. Dice que ahora suponga que alguien coloca voy a leerlo acá. Que alguien coloca un peso de 83 newtons. Entonces ya en B estamos poniéndole un peso de 83 newtons a ese disco sólido. En la parte superior del disco de madera, pero el aceite no se escurre alrededor del borde de madera. Entonces imaginemos, vean que no se está escurriendo el aceite. Entonces lo único que está cambiando es esa cantidad de peso que se le está poniendo al disco. Me preguntan, ¿cuál es el cambio de aceite en la presión? Perdón, ¿cuál es el cambio en la presión en dos partes? Primero me preguntan en la base del aceite y luego me preguntan en la mitad del aceite. Entonces, primero sería en la base del aceite. ¿Qué sería? ¿Cuánto cambió aquí? ¿Y cuánto cambia acá? O sea, ¿cuánto
aumenta la presión en esos dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2, cuando ponemos un peso mayor? Eso es lo que me pregunto. Ok, según el principio de Pascal, si ustedes aumentan la fuerza que le ejercen a una unidad de área, la presión tiene que cambiar en todo el fluido proporcionalmente. Entonces, primero calculemos cuánto es la nueva presión que se ejerce con 83 newtons más. Ven que esa presión nueva, 83 newtons, entre el área de 0,0707 metros cuadrados, me está diciendo que al colocar 83 newtons en la parte aquí, en esta parte, me está dando que va a aumentar la presión porque ahí hay 636 pascales debido a los 45 newtons del disco, pero vamos a meterle 83 newtons más y eso me va a dar 1170 pascales. ¿Qué significa? Que al meterle 83 newtons más, pues aquí tiene que aumentar ¿cuánto? Esos 1170 pascales más. Y aquí abajo también tiene que aumentar 1170 pascales más. Ok. Pasemos ahora a flotación. Y ya después de flotación, ya terminamos con Bernoulli y fluidos. Tal vez empezamos con este. Ya les digo qué número es. Una esfera hueca de plástico. Es el 12.32. 12,32. Hay algunos datos que cambian con el que yo tengo acá, porque este lo copié de un libro que tengo en español, pero de una edición vieja. Entonces me cambia algunos datos como la tensión de la cuerda, y yo creo que es el único dato que cambia. Entonces, pero es el mismo procedimiento. Entonces no se preocupen por eso. Intentemos hacerlo, dice. Una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce, mediante una cuerda anclada al fondo del lago. Hagamos el dibujo. Aquí estaría el lago, aquí estaría la esfera y la cuerda anclada. Eso es lo que tenemos. La esfera tiene un volumen, de 0,650 metros cúbicos. Y la tensión en la cuerda es de 900 newtons. Esta tensión es de 900 newtons. La primera pregunta es, calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. Calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. Si la esfera está completamente sumergida en el agua, pues tiene que haber una fuerza de flotación. Primer paso para los problemas de flotación, hagamos un diagrama de cuerpo libre. Incluyamos todas las fuerzas que están actuando. ¿Qué fuerzas están actuando? Alguien que me diga ahí para colocarlas. W, profe. Ajá, el peso de la esfera. Atención. Otra. Ujú. Muy parecido al del laboratorio. Y la flotación, ¿verdad? Porque si no, no estaría flotando. Eso es todo. ¿Qué me están preguntando a mí? Vamos a ver. ¿Cuál calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera? Sencillo. Eso es primera ley de Newton porque está en reposo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Sería tensión más beta menos peso igual a 0. Significa que la flotación es sencillamente peso menos tensión. Tenemos datos para el peso. Vamos a ver, eso es importante. La esfera es hueca, un dulce anclado al fondo del lago, la esfera tiene un volumen de tanto y la tensión en la cuerda es de tanto.
no hay datos para el peso. Entonces, esta ecuación así tan sencilla no la podemos determinar. Hay que buscar otra forma para encontrar la fuerza de flotación. No queda más. Vamos a ver. ¿Qué otra forma hay? La definición de fuerza de flotación. ¿Qué es fuerza de flotación? Dice la teoría. Peso del agua desplazada por bueno, el peso del agua desplazada nada más. ¿Qué significa? Aquí hay un poco de agua que se va desplazando conforme está sumergida la esfera y el agua que adopta la forma de la esfera tiene un peso. ¿Qué es esto? Masa del agua desplazada. Voy a hacerlo paso por paso para entender la teoría por gravedad. Y no voy a saber cuánta masa hay alrededor de la esfera, es casi imposible. Recuerden que la densidad es masa entre volumen. Entonces, pues pensemos más la masa como densidad por volumen. ¿Está bien? Entonces, significa que la flotación tiene una fórmula matemática que quiere decir que es la densidad del fluido, donde usted está metido, donde la cosa está flotando, por el volumen sumergido. ¿Qué significa volumen sumergido? Lo que se está sumergiendo dentro. Si esa esfera estuviera la mitad sumergida, entonces el volumen es la mitad del volumen de la esfera. En este caso está totalmente sumergida, entonces es el mismo volumen de la esfera por la gravedad. Esto es flotación. Entonces, en vez de calcularlo con la sumatoria de fuerzas, lo que nos queda más claro, más fácil es con la ecuación de flotación. De esas dos formas pueden calcular la flotación. Calculemos a ver. ¿Qué fluido es? Eso es importante. Un lago de agua Agua dulce. dulce. 1000, ¿verdad? 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Esa es la densidad del agua dulce. El volumen sumergido es el mismo volumen de la esfera porque, aunque esté hueca, toda la esfera tiene un volumen de eso. Y el problema me lo está diciendo. 0,650 metros cúbicos. Por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso me tiene que dar a mí la flotación. Son 1000. 6.370. Pues. Ok, genial. Entonces apuntémoslo por acá, 6370 newtons, porque es una fuerza. Listo, ya tengo la flotación. Ese era el inciso A. Vamos a ver qué nos piden ahora el inciso B. Dice que, ¿cuál es la masa de la esfera? Entonces, véanlo ya ahí por donde va la cosa. Si yo encuentro el peso de la esfera, pues encuentro la masa de la esfera. Entonces, vean que no fue en vano hacer la sumatoria de fuerzas, porque en la sumatoria de fuerzas vemos que si ya tengo flotación y tengo tensión, pues puedo encontrar peso. De ese despeje, ¿verdad? De la sumatoria de fuerzas, el peso es igual a la flotación menos la tensión, que esto es algo muy similar a lo que tuvieron que trabajar en el laboratorio. La flotación serían los 6370 newtons y la tensión, el problema lo daba 900 newtons. Entonces, el peso, vamos a ver cuánto nos da. 5470 newtons. Y ahora sí, encontremos la masa. Peso es igual a m por g. Por lo tanto, la masa es el peso entre la gravedad. Entonces, sería los 5470 newtons entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto hace peso. 558. Voy a dejarlo así, no importa. Ay, perdón, estoy encontrando la masa. Masa, kilogramos. Esa es la masa de la esfera. Ok, en el inciso C pasa algo muy vacilón. El cable se rompió. Entonces, normalmente, como hay una tensión y toda la cosa, y hay una flotación, lo que esperábamos que pase es algo así. Que la esfera quede flotando con una parte sumergida y con una parte no sumergida. Que es algo que creo que lo van a ver en el laboratorio virtual ustedes.
Y me preguntan qué porcentaje o cuánto volumen es el que se encuentra sumergido cuando se rompe el cable. Uno puede decir, pero pucha, ¿cómo voy a encontrar eso? Pero es algo muy sencillo, porque si aquí está flotando y ya no tengo el cable, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, solo voy a tener que fuerzas. Por eso un toque. ¿Cuáles son las únicas fuerzas que me quedan cuando se rompe el cable? La W Ajá, ¿y cuál otra? y la explotación es la otra Es cosa que se correcto, llama. sí. Beta, la de flotación. Solo esas dos. Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas en Y, beta menos W, pues va a ser igual a 0. Beta va a ser igual a W. ¿Y cuánto es W? Si yo ya tengo el valor de la masa de la esfera. Bueno, ya eso lo calculamos. W nos dio 5.470. Eso es lo que tengo de información. ¿Con qué esa información, cómo voy a saber yo cuánto volumen se sumergió o no? Sencillo. Recuerden que la flotación es densidad del fluido, que es agua, por volumen sumergido por gravedad. Entonces esto es igual a 5.470 newtons. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar el volumen sumergido. Uy, perdón, ahí me quedó muy chapas esa raya. Vamos a ver. Nada más despejarlo. Entonces volumen sumergido va a ser igual 5.470 newtons sobre densidad del agua, 1.000 kilogramos entre metro cúbico, por la gravedad. Listo. Vamos a ver cuánto fue lo que se sumergió. Cero coma 558 metros cúbicos. Vean lo que se sumergió. Un montón, porque la totalidad eran 0,650 metros cúbicos. Claro, ahí ya está resuelto, porque ya estoy diciendo cuándo se sumergió. Si ustedes quieren sacar ya un porcentaje de eso, pues nada más, entonces dividen uno encima del otro. Entonces vamos a ver el menor entre el mayor para sacar un porcentaje de esos dos numeritos por 100. Vamos a ver. 0.558 entre 0.650 por 100. Un 86% aproximado. Vean qué montón se sumergió, un 86%. Para pasar ahora sí a flujo de fluido y Bernoulli, que es lo que nos hace falta. ¿Qué ecuaciones hay en este tema, en este subtema del capítulo? La que conocemos como ecuación de continuidad, que algo hicimos en la clase anterior, la de tasa de flujo de volumen y la ecuación de Bernoulli. Esas son las que trae este tema. Importante diferenciar. Esto de acá son velocidades y esto de acá es volumen. Estas de acá son densidad y estas de acá son presión. Entonces vean la diferencia entre las letras para que no se les confunda a la hora de resolver problemas. Y vamos a tratar de hacer este primero, luego este y vamos a ver cómo nos va. Este es de continuidad. Entonces vean que es un tubo circular de sección transversal variable. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas áreas del tubo que tienen mayor radio y otras menor radio. Me dice que en un punto del tubo es de 0,150 metros. Vamos a tratar de dibujarlo. Ahí va. Este es el radio 1, donde R1
es 0,150 metros. Y en este radio 1 me dice que el agua, porque aquí lo que va a fluir dentro del tubo, ahí es agua. Dice que la tasa estable de flujo de volumen es de esto. ¿Qué es una tasa estable de flujo de volumen? Entre esas variables, ¿cuál creen ustedes que está hablando? Tasa estable de flujo de volumen. ¿Cuál puede ser? Profe, la segunda. La de V de T, ¿verdad? Esta es la que me está diciendo. Ujú. Entonces, importante saber que me está diciendo que en esta parte del tubo, perdón, de V de T, tiene una cantidad de 1.20 o coma metros cúbicos entre segundo, es volumen entre tiempo. Y entonces me pregunta cuál es la rapidez en ese punto. Bueno, eso es algo muy sencillo porque vean que la tasa de flujo de volumen es igual a área por velocidad o rapidez, ¿no? Entonces, si yo ya tengo los de V de T, sé que eso es igual a V por área, la velocidad nada más se saca despejando. Sería el de V de T entre el área. ¿Y cuál es el área de esa sección? Es un área de un círculo también, ¿verdad? Es un círculo con radio R. El área va a ser pi r a la 2. ¿Cuál es ese radio? Ya me lo están dando. 0,150 metros a la 2. Entonces esa área, vamos a ver cuánto nos da. Me da 0,077. Como que ese número está saliendo mucho. Metros cuadrados. Entonces ya tengo eso. Entonces nada más aplico la ecuación. La rapidez en ese punto es los 1,20 metros cúbicos entre segundo sobre el área 0,77 metros cuadrados. Vean que metros cuadrados se va con 2 de acá y me queda solo un metro. Al final queda en metros sobre segundo. Eso me va a dar 1,697. Esa es la rapidez con que está entrando. Porque algo es el problema, porque vean que si ustedes le dan la tasa de flujo, ya con eso ustedes pueden saber qué rapidez tiene. Y no necesariamente la tasa de flujo se la van a dar tan bonita en metros cúbicos sobre segundo. Puede ser que se la den en litros sobre segundo, hasta en kilogramos sobre segundo. Profe, Dime. disculpe, ahí usted arriba el área daba 0,0707, ¿es así? A la pucha. Sí, No, no sé, no sé. creo que sí. Dame un chance para verificar. Y por 0,150 a la 2. Sí, me hizo falta incluir el 0 en la parte de abajo. Vamos a arreglarlo. Gracias. 0,0. Vamos a ver ahora cuánto da esa rapidez. Ya va un poquito más rápida esa agua, porque esa agua, imagínense, iba muy lenta. Ya con esa corrección nos va a dar 16,97 metros sobre segundo. Y listo. Ya tenemos nuestra parte A del problema. En otro punto, dice la parte B, en otro punto de la tubería, la rapidez del agua es de 3,80. Entonces me preguntan cuál es el radio en ese punto. Bueno, entonces, viéndolo, vean que la rapidez disminuyó.
Entonces significa que de fijo ese tubo en esa parte, lo que le pasó fue que el área aumentó. El R2. Entonces vamos a encontrar ese R2. ¿Por qué? Porque si disminuye el área, más bien la velocidad, la rapidez de esa agua aumenta. Era lo que les decía, si ustedes van a echarle agua a las matas, a las plantas, en una manguera y no tienen ese aparato para que el agua salga más rápido, ¿qué es lo que hacen? Le atraviesan el dedo, ¿verdad? Si atraviesan el dedo y disminuyen el área de salida del agua, entonces la rapidez del agua es mayor. Eso es lo que pasa. Entonces vamos a suponer que nos va a dar un área mayor. Entonces, sabiendo que de V de T es igual a V1 por área 1, que son lo que tenemos aquí, la velocidad 1 por el área 1, también tiene que ser igual a la rapidez 2 por el área 2, que es lo que tenemos acá. Entonces, significa que la área es pi r, entonces es V1 por pi por R1 al cuadrado es igual a V2 por pi por R2 al cuadrado. Vean que los pi se pueden cancelar y al final el R2 es despejar ahí el R2. ¿Sabe? V2, esto es igual a R2 a la 2. ¿Cómo despeja uno algo que está al cuadrado? Manda raíz a ambos lados. V1 por R1 a la 2 entre V2 es igual a R a la 2. Entonces, aplicamos la ecuación que nos quedó. Velocidad 1 es 1,20, no, perdón, 19, 16,97. El radio 1 era 0,150 a la 2 entre la rapidez 2, 3,80. Vamos a ver cuánto va a ser radio 2. Eso me estaría dando 0,32. Y en efecto, teníamos un radio de 0,150 y ahora nuestro radio, vea que aumentó casi la mitad. Aumenta 0,32, por eso mi velocidad disminuye. Entonces, en cierto punto de la tubería horizontal, la rapidez del agua es de 2,50. Voy a tratar de hacer una tubería horizontal. Hagamos que en este punto 1 la rapidez es de 2,50. Y la presión V1. Y la presión 1 en ese punto es de 1,80 por 10 a la 4 pascales. Me preguntan, calcule la presión manométrica en un segundo punto donde el área transversal es el doble del primero. O sea, teníamos entonces en este punto 1 un cierto radio R1 y en algún momento este tubo se ensancha, hacerlo bien, se hace un poquito más ancho y aumenta el doble. Eso es lo que conocemos nada más. Que en este punto el área aumenta el doble. ¿Cómo encuentro la presión manométrica en este punto 2? Cuando le pregunten por presiones manométricas en un punto 2 o así, vean que tenemos presiones manométricas en el punto 1 y en el 2. Son manométricas ambas. Entonces podemos utilizar Bernoulli, un punto 1, un punto 2 y usar presiones manométricas. ¿Qué decía la ecuación de Bernoulli? Presión 1 más densidad, no, vamos a ver, estar claros, de sí, densidad gravedad por altura, 1, en el punto 1, más un medio de la densidad por la gravedad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, va a ser igual a la presión en el punto 2, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 en el punto 2. Ustedes ven, lo que me están preguntando sería esta presión 2.
Despejémosla y vemos a ver si tenemos todas las variables y si no, busquémoslas en algún lugar. Voy a despejar la presión 2. Cuando despejamos la presión 2, me quedaría presión 1 más densidad, gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por gravedad por velocidad 1 al cuadrado menos densidad, gravedad por altura 2 menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 2. Si ustedes quieren acomodar esto, lo pueden acomodar de la siguiente manera, digamos, presión 1, lo que tenga densidad y gravedad lo juntan, vea, esto lo pueden juntar con eso, densidad, gravedad, y me quedaría altura 1 menos altura 2, más 1/2 densidad por gravedad, vea que estos dos tienen eso, lo agrupamos y me quedaría V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, igual a presión 2. Ahora les pregunto, ¿puedo aplicar esta ecuación de un solo o me hace falta algún dato? Alguien que me diga qué datos son los que me hacen falta para ver cómo los encontramos. Pero por el momento dígame en solo qué datos son los que faltan. Alguno ahí que me indique cuáles son los datos que hacen falta. La velocidad 2, no, profe, no sé. Correcto, muy bien. La velocidad 2 es un dato que me hace falta. ¿Qué otro dato? No sé. La altura es la H, ¿no? Sí, la altura. Sí, las dos alturas, ¿verdad? Ok. Eso es nada más, correcto, porque la presión 1 me la dan. La densidad yo sé que es agua. La gravedad yo sé que es la tierra. La velocidad 1 también me la dan. Vean qué vacilón, el dato de las alturas. Vea qué bonito. Dice que la tubería es horizontal. ¿Qué significa? Que la altura 1 y la altura 2 son la misma porque es una tubería horizontal. H1 es igual que H2. Entonces, ¿qué pasa con esta cantidad? Se cancela. Ya eso es ganancia, ¿verdad? Ya eso disminuye mi ecuación a lo siguiente, nada más. Entonces tengo que irme solo por la velocidad y ver dónde encuentro esa velocidad 2. Ya encontrando esa velocidad 2, pues la presión se encuentra de manera sencilla. Entonces, ¿cómo encuentro esa velocidad 2? Recuerden que también es un tubo y tiene también áreas y velocidades. Esto se puede hacer una continuidad para encontrar el valor de velocidad 2. ¿Cuál es la continuidad? Esta ecuacióncita de acá. En muchos problemas se va a hacer eso. Se va a tratar de que utilicen continuidad para encontrar una variable y luego utilizar Bernoulli. Entonces, primero no se asusten, ya en el momento que tengan la ecuación, si les falta una variable, vean a ver si con continuidad lo pueden encontrar. ¿Qué dice continuidad? Que tengo un área 1 y una velocidad 1 y tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Ojo ahí, si yo quiero mi velocidad 2, nada más despejo y listo. ¿Qué es lo que pasa? Que no tengo los valores de área, solo el valor de velocidad. Sin embargo, el problema me dice que el área aumentó el doble. ¿Qué significa que el área aumentó el doble? Que con eso es suficiente para poder encontrar la velocidad. ¿Por qué? Porque si el área aumenta el doble, significa que el área 1 es 2 veces, o sea, el área 2 es la que aumentó el doble. Entonces, el área 1 es la mitad del área 2, ¿verdad? Porque el área 1 aumentó. Entonces el área 2 es 2 veces el área 1. Entonces, 2 veces el área 1, ¿quién es? El área 2. Esta igualdad me va a permitir a quitarme esa variable de área. Entonces, vean un ejemplo. Yo puedo dejar área 1 ahí. Y en vez de área 2, ¿qué pongo? 2 veces el área 1. De esa manera, esto va a ser igual a la velocidad 2. De esa manera, vean que las áreas se van. Y eso me da pie a decir que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 entre 2.
Ya ahora sí, con este dato así, yo puedo utilizar solo la velocidad 1. Porque entonces yo digo que la velocidad 2 son los 2,50 metros sobre segundo entre 2. ¿Que eso cuánto da? 1,25. Muy feo. 1,25. ¿Qué significa eso? Que si el área aumenta el doble, la velocidad disminuye el doble. O sea, si la área aumenta por 2, la velocidad disminuye por 2. Y eso ya lo sabemos, porque si el área aumenta, sabemos que va a disminuir. Y si el área disminuye, sabemos que la velocidad va a aumentar. Entonces, si más bien el área hubiera disminuido el doble, ¿qué le pasa a la velocidad? Aumenta el doble. Me avisan si se entiende esa parte. Porque vean que solo esta parte ya me resuelve el problema. Porque mi presión 2, entonces va a ser la 1 en pascales. Si en el examen está en atmósferas, páselo a pascales. Más 1/2, densidad del agua, 1000 kilogramos entre metro cúbico. Velocidad 1 al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad 1? 2,50. ¿Cuánto es la velocidad 2 al cuadrado? 1,25. Y eso me tiene que dar el valor de presión 2. Y eso me da 20.344 pascales.